SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a jueves, un jueves de una semana después de que estallara todo el caso Santos Cerdán. En el análisis esta mañana va a estar Elisa de la Nuez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, ¿qué tal? E Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días. Enseguida vamos a todo ello, enseguida vamos a cuál es la situación ahora mismo. Hoy hemos sabido que el presidente del gobierno ha vaciado su agenda en el día de hoy. Tenía un par de compromisos, ha desaparecido todo de la agenda del presidente del gobierno, que no va a tener ninguna aparición pública. Vamos a ver cómo el caso Santos Cerdán, sus tentáculos se extienden también al Partido Socialista de Navarra. Vamos a hablar de la incomodidad de los socios de gobierno con los que se va reuniendo, con los que quieren, porque ya saben que hay algunos como Podemos, el BNG, que no van a asistir a esa llamada del presidente del gobierno, pero incluso los que van, al menos en público, y después hablaremos de ello, en público se les ve ciertamente incómodos. Lo vimos ayer, por ejemplo, con el propio Gabriel Rufián, que hubo un momento de la mañana como que amagaba, no tenía claro si ir o no ir. Después sí que fue, y es interesante el diagnóstico que hacía Rufián después de verse con el presidente del gobierno. Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada. Humildemente hago un llamamiento a las fuerzas de izquierda de este país a que avancemos, que nos pongamos de acuerdo en 3-4 cosas. Sobre todo para mí la vivienda es clave y que aprovechemos para que la gente pueda al menos comprarse un piso de forma digna el tiempo que quede, porque cuando entra aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos. Démonos prisa, decía, porque son unos socios que se sienten cómodos con esa mayoría de progreso, con esas medidas progresistas que ha impulsado y debería seguir impulsando el gobierno, pero que se siente incómodo con la fotografía al lado de un gobierno y de un partido socialista que tiene la mayoría en ese gobierno, bueno, pues tocado por la corrupción, porque han sido sus dos secretarios de organización consecutivos, los más recientes, los que han sido apartados ya del partido por ese informe de la UCO, esa investigación que está llevando a cabo la UCO y que les señala como receptores de mordidas a cambio de obra pública. Nos fijábamos en la declaración de Gabriel Rufián porque decía, démonos prisa, saquemos adelante todo lo que podamos. Para mí el tema de la vivienda, decía Rufián, es clave, y es verdad que nosotros llevamos tantos días hablando de cosas del debate político que nos estamos olvidando de las verdaderas necesidades, y ponía Gabriel Rufián el acento en una de ellas, que es la principal, que es la vivienda. Y nosotros desde hace unos cuantos días teníamos elaborado un informe de cómo la situación de la vivienda afecta a cientos de miles de personas, pero especialmente a los jóvenes, y hoy nos habíamos propuesto ampliar un poco el foco y fijarnos en lo que ha pasado en los últimos 10 años, que yo creo que es la clave para entender la situación en la que estamos ahora mismo. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Mira, en esta última década, Pablo, los sueldos de los jóvenes han ido subiendo poco a poco. Es verdad, poquito, pero han ido subiendo, pero ese crecimiento comparado con lo que ha crecido el precio de la vivienda, bueno, pues no tiene nada que ver, hay un desfase enorme. La brecha entre los sueldos de los jóvenes y el valor de la vivienda es tan profunda ahora mismo que, para que se hagan una idea, el precio de los alquileres ha subido 3 veces más de lo que han subido los sueldos. Sí, eso es. Ángeles, pagar un piso hoy se come una parte mucho más grande del sueldo que hace 10 años. Es una tendencia general, un problema transversal, pero que afecta, lo decías, especialmente a los jóvenes. Hay que matizar primero que es cierto, sus salarios sí se han actualizado conforme al coste de la vida en estos años, de hecho por encima del IPC, pero ese equilibrio se resquebraja de lleno cuando la vivienda entra en la ecuación. Empezando por la compra, lo decías, desde el año 2015 y después de más de 40 trimestres consecutivos de subidas, la vivienda en venta se ha encarecido un 71% según el INE. Eso es más del doble de lo que han subido los salarios de los que deberían acceder a ella, los que tienen entre 25 y 34 años, porque sus sueldos en esa franja han subido un 33% en 10 años, un 33% por tanto frente a un 71%. Pero es que en el alquiler la situación es todavía, si cabe, más sangrante. Su precio prácticamente se ha duplicado en estos 10 años, se ha disparado un 90%.
95%, es decir, casi 3 veces más de lo que han subido los salarios de los jóvenes. Hemos preguntado a los expertos en materia inmobiliaria y nos dicen que esta brecha no solo no va a estrecharse de aquí en adelante, sino que va a ir a más. Esto nos contaba Josep María Raya, catedrático en la Pompeu Fabra. Y las perspectivas no son nada buenas, porque las perspectivas salariales son similares, aunque esté mejorando un poquito los indicadores de productividad, no van a ser, no se atisban grandes cambios, y tampoco se atisban grandes cambios en alquiler o en propiedad, porque tenemos un mercado de la vivienda con una escasez espectacular. Una escasez que dificulta el acceso a la vivienda. La edad de emancipación en nuestro país es una de las más altas en la Unión Europea y la riqueza inmobiliaria de los jóvenes también ha menguado en las últimas décadas. El 80% de los nacidos en los 60 era propietario de una vivienda cuando tenía 40 años. En la generación de los nacidos entre los 80 y los 90, ese porcentaje ha caído 13 puntos hasta el 67% y alerta el Banco de España en sus últimos informes de que ese porcentaje va a seguir cayendo en los próximos años. Pablo, gracias. A ti. Bueno, ya ven que el acceso a la vivienda forma parte del laberinto económico al que se enfrentan los jóvenes. Estamos ante una generación atrapada que difícilmente puede desarrollar el proyecto de vida que cree que quiere y que le corresponde, además. A menudo decimos que cada generación tuvo lo suyo, pero... Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los datos radiografían una situación muy, muy complicada para quien hoy tiene entre 18 y 35 años. Sí, vamos a poner sobre la mesa 2 indicadores que evidencian esta realidad. Por un lado los salarios y por otro la renta per cápita. Empezamos por este último. Desde 2008, la renta per cápita de los jóvenes ha caído un 10%, mientras que la de los mayores de 65 años ha crecido un 8%. Si nos fijamos en los salarios, cogemos la encuesta de estructura salarial que nos ofrece el INE y vemos que en el año 2023 el salario de los jóvenes era un 45% inferior a la media nacional. Es decir, un joven cobraba algo más de 15.000 euros al año. Muchos ni siquiera tenían que tributar, aunque sí, eso sí, asumen otro tipo de impuestos como las cotizaciones sociales o el IVA, que se come el 7,7% de su nómina. ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues lo decía Pablo, provoca una emancipación tardía. Los jóvenes en España se están emancipando cuando ya superan los 30 años porque el esfuerzo económico que tienen que hacer para acceder a una vivienda es desproporcionado. Para alquilar necesitan el 50% de su salario y para comprar, un joven menor de 25 años necesita destinar su salario íntegro durante 10 años. Así que es lógico que el número de hogares jóvenes que tienen una vivienda en propiedad haya caído más de 30 puntos porcentuales en las 2 últimas décadas. Así que tenemos, Estefanía, por un lado una brecha generacional en la renta per cápita y que a su vez provoca otra brecha generacional que es la de la vivienda. ¿Cómo se soluciona esto? Los expertos apuntan, Ángels, en varias direcciones, pero todo pasa por algo de lo que hablamos habitualmente: la productividad. Antes, el crecimiento económico venía impulsado porque llegaba más gente al mercado laboral y salían muy pocos. Ahora pasa lo contrario. Así que la única manera de crecer es siendo productivos. José Ignacio Conde Ruiz es catedrático de Análisis Económicos en la Complutense y subdirector de FEDEA. Lo único que puede hacer que crezca la renta per cápita en el futuro es con el aumento de la productividad. Todo debería estar enfocado a mejorar la productividad, que casualmente todo son cosas que serían políticas para jóvenes. Yo creo que se va a producir, no sé cuándo, una especie de guerra, ya lo hemos visto en Portugal, por la atracción del talento joven. Y para eso, desde el Colegio General de Economistas proponen crear un marco tributario para los jóvenes que incluiría, por ejemplo, incentivos fiscales al ahorro con fines como la emancipación o el emprendimiento, o un tipo reducido de IRPF como ya tienen en Portugal. Proponen los economistas una clave interesante, fíjate, una norma fiscal intergeneracional. Por cada euro adicional que se gasten los mayores, otro euro debe ir a los jóvenes. Medidas que no solo buscan aliviar la carga tributaria, sino también frenar la emigración juvenil y retener talento, porque, ojo a este dato, entre 2021 y 2023, casi 650.000 personas entre 18 y 35 años, Ángels, han abandonado nuestro país. Estefanía, gracias.
A vosotros. Y mira, vamos a aterrizar todavía un poco más, tanto los datos que nos daba Pablo como lo que nos da Estefanía, con la realidad que se vive a día de hoy, por ejemplo, en Baleares. Ya saben ustedes que es una de las comunidades con el problema de la vivienda más acuciante. Y el Consejo de la Juventud presentó ayer su informe del primer semestre de 2024, y en las islas hay ahora mismo más jóvenes en riesgo de exclusión social que emancipados. Juan Antonio Bauzá, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Ángels. Es uno de los datos más demoledores que ofrece este informe, que también pone el foco en las dificultades que tienen los más jóvenes de hacer frente a un alquiler. De hecho, si un joven balear quisiera vivir solo, por su cuenta, alquilado, tendría que destinar el 135% de su salario, es decir, un sueldo entero ni siquiera le da para pagar el alquiler. Sí, pero es que luego hay más datos, por ejemplo, y eso que el 80% de los jóvenes tiene un trabajo. El problema es que los sueldos, evidentemente, pues no van en la misma línea que con el precio de la vida y la vivienda. El sueldo medio no llega a los 1.200 euros, por lo que calculan solo se podría optar a un alquiler de 700, 750 para que luego quede parte para poder vivir. Esos 700, 750 euros en el mercado de Baleares supone acceder a una habitación. A poco más. Lo de comprar ya, evidentemente, es una utopía, con un precio medio que supera los 300.000 euros de media, porque en las principales ciudades es aún mayor. Entonces, jóvenes de Baleares en riesgo de exclusión social, el 15,7%, de entre 16 y 29 años. Emancipados, el 15,3%, que además es un punto menos que en 2023, así que va bajando. Con todo esto, los jóvenes dicen, la única solución es vivir con los padres hasta los 40-50 años, vivir de por vida o directamente marxarse. Pau Emili Muñoz és el president del Consell de la Joventut en Baleares. O ja vius tota la vida amb els teus pares o te n'has d'anar de Mallorca. Que dice, o vives toda la vida con tus padres o te vas de la isla. Los únicos perfiles, aseguran, de jóvenes que pueden comprar una vivienda, personas que han heredado directamente o que tienen un muy alto poder adquisitivo y consideran que las ayudas económicas al alquiler de pisos o las habitaciones son meros parches que cronifican la situación. Piden una política real de vivienda a largo plazo, sobre todo que favorezca el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Bauzá, gracias. Hasta luego. Decía Rufián, démonos prisa, solucionemos los problemas de la gente, démonos prisa por si hay elecciones, por si gana el Partido Popular, que gobernaría, los números le darían con la ultraderecha, démonos prisa. Y lo que no se puede hacer, Gonzalo, es aparcar los debates ni los problemas. Lo que está pasando con la corrupción es muy grave, hay que encontrar la solución, hay que buscar las salidas, pero lo que no puede ser es que se aparquen los debates de lo que afecta a la gente. Sí, efectivamente. Fijaos que cuando, digamos, hace unos años, unos 10 años, hay una primera oleada de crisis de credibilidad de los partidos políticos, los politólogos solían esgrimir 3 razones. Una, la corrupción, en efecto. Otra era la coincidencia de programas electorales y la decepción de los programas cuando llegaban al gobierno, que no se llegaban a realizar, es decir, la indistinción entre partidos. Y otra era la sensación de que la política no era eficiente frente a los grandes desafíos, sobre todo globales. Es decir, que la política nacional era inútil respecto a estas cuestiones estructurales que afectan pues a nivel internacional, por ejemplo, a la economía, como este caso. Creo que el caso de la vivienda es el más significativo. Las dinámicas globales del capital, a través de sus mecanismos de inversión, modifican la vida de las personas, modifican la posibilidad de realizar derechos básicos. Y por lo tanto hay que esforzarse porque la política nacional sea capaz de contrarrestar a esas dinámicas globales. Y si esto no pasa, la política cae en descrédito, y no solo por la corrupción. Por lo tanto, esto es absolutamente fundamental. Vamos camino de una generación... A esto hay que añadir otra cuestión, y es que a nivel político, esto que llamamos la nueva extrema derecha, nuevas formas de incluso de fascismo, ¿por qué no? Tiene una diferencia respecto a esas mismas ideologías en el siglo XX, y es que son absolutamente legalistas. Es decir, ellos quieren que el derecho, los derechos tal como están, que se cumplen. Ya todos tenemos derecho a una propiedad, ya todos tenemos derecho a una vivienda, ya todos somos ciudadanos iguales. Pues ¿para qué más derechos? ¿Para qué hacer políticas que compensen la desigualdad, la diversidad, etcétera? Claro, esta combinación de factores hace que, paradójicamente, estos legalistas que favorecen un cierto liberalismo, todos tenemos ya derecho a la vivienda, hay que proteger los derechos de los propietarios, lo que hacen es favorecer los derechos de las familias. Las familias propietarias son las nuevas clases privilegiadas. Da igual qué trabajo tengas, da igual que seas un ingeniero impresionante, un gran abogado, que consigas colocarte bien en una administración pública. Eso ya no sirve para ser propietario en este país. Lo que te sirve es la renta transmitida a nivel familiar. Y por tanto vamos a una sociedad que no solamente hay un desequilibrio
intergeneracional, sino que va a haber un desequilibrio entre familias, que son las unidades económicas reales. ¿Queremos eso? Obviamente no. Podemos hablar mucho de las medidas a tomar, pero hasta ahora la política de vivienda ha sido tibia e insuficiente. Las políticas de avales para la adquisición de la primera vivienda y de subvenciones para el alquiler son regresivas. Acaban beneficiando a los propietarios, acaban encareciendo los precios y por lo tanto es necesario una innovación mucho mayor en este aspecto. Es verdad que el equilibrio político no beneficia, porque el PNV y la derecha catalana no suele ser favorecedora a medidas para promover una igualdad en el acceso al derecho a la vivienda, pero pese a ello creo que el gobierno debería ser más valiente y ahora, como bien ha dicho Rufián, ya no queda margen en este aspecto, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar, abriéndonos paso a codazos con la crisis de la vivienda en medio de todo el ruido político al que iremos ahora en un ratito. Y decía Gonzalo, Ignacio, decía Gonzalo, ¿qué pasa cuando la política no sirve para solucionar los graves problemas que tiene la gente? Y se ha demostrado que todas las medidas adoptadas hasta ahora han sido tibias, bueno, y algunas incluso no se cumplen por parte de algunas comunidades autónomas. ¿Qué pasa cuando la política no da esa respuesta? Pues evidentemente que se genera el caldo de cultivo de un estallido social, que es un temor que tienen hoy muchos dirigentes políticos, porque la vivienda se ha convertido en un problema muy grave para muchísimas personas y es el típico campo seco donde cualquier chispa puede provocar un incendio. Y luego yo creo que a la hora de decidir cuáles son las políticas a futuro deberíamos revisar las que hemos tenido a pasado, porque dan muchas pistas de lo que se ha hecho mal. En España, según los datos de un informe muy interesante de Comisiones Obreras, en los últimos 65 años se construyeron 6,1 millones de viviendas de VPO, de protección oficial. No queda ni una, fueron todas privatizadas. Si se hubiesen dejado en el parque público, en vez de asumir esta política equivocada de vivienda, nítidamente española, porque en otros países no lo hacen, el 35% del parque de viviendas en España sería hoy público, y no lo es. Gastar el dinero público para subvencionar la compra de una vivienda a una persona te arregla el problema puntual, sirvió en los 80, en los 70, en los 50, pero no te arregla el problema a largo plazo y sobre todo genera una desigualdad generacional, porque si todos esos recursos que se emplearon en la generación de mis padres, de mis abuelos, para solucionar el problema de la vivienda estuvieran disponibles hoy en un stock público, pues no tendríamos el problema de vivienda entre los jóvenes que tenemos hoy. Tendríamos un corrector del 35% del mercado a la hora de solucionar esta enorme desigualdad que provoca, porque, en fin, el problema de la vivienda está muy ajustado a una edad de tu vida, sobre todo. Si tú tienes un parque público que sirve para que los jóvenes puedan ahorrar en una vivienda más barata para comprar más adelante, pues lo solucionas. Si tú se lo das a esos jóvenes de los 80 o de los 90 una casa, pues le solucionas a ellos, pero no al futuro. Y creo que a futuro, lo que hay que hacer después, a partir de ahora, para solucionar este problema, y no sé si la legislatura, luego hablaremos de ello, tiene margen para ello, como desea Rufián, ojalá. Creo que habría que hacer, en mi opinión, dos cosas. Primero, construir, porque creo que es un error este planteamiento que tiene una parte de la izquierda de que no hay que construir. Es evidente, te miran los datos de que hace falta construir. Pero lo segundo es construir vivienda pública, no construir vivienda sin más. Construir vivienda para generar ese parque público que tendríamos si hubiésemos empleado esos recursos de manera adecuada y que hoy no tenemos. Y ahí claro que hay herramientas. España, a diferencia al igual que todos los países europeos o casi del mundo, tiene un problema de vivienda. Pero a diferencia de ellos, tenemos enormes cantidades de terreno disponibles, que por cierto están bloqueados en gran medida por una ley del suelo equivocada, que permite a muchos constructores de forma filibustera bloquear el avance de los planes de urbanismo. Eso permite al que tiene suelo ya edificable bloquear para que no se construya y de esa manera que el suyo valga más. Esto es una reforma que, por cierto, no me canso de recordarlo, llegó al Parlamento hace un año y pico. Sí. Por petición de los propios ayuntamientos de la derecha y de la Federación Española de Municipios, la Federación Española de Municipios, y ahí, en fin, se echó para atrás porque era más importante pegarle una patada en el culo de Sánchez que arreglar el problema de la vivienda. Es algo en lo que están de acuerdo todos los partidos, y que hay un problema con la actual ley del suelo que hace que sea muy largo, muy difícil sacar adelante más suelo urbanizable para construir una nueva vivienda. Para mí es bastante evidente que la solución es esa, arreglar esos planes de urbanismo, acelerarlos y construir más vivienda pública. Elisa. Sí, por resumir un poco, totalmente de acuerdo. La primera idea es, esto no se arregla en 2 minutos, por tanto,
todo, las prisas de Rufián están muy bien, pero desgraciadamente no es un problema que se pueda arreglar rápidamente. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio. Nosotros como país tenemos suelo, y esto es lo más interesante, lo que pasa que el suelo jurídicamente tiene que poderse urbanizar y construir. Y de nuevo de acuerdo, yo estuve hace un año en unas jornadas sobre la ley del suelo donde el consenso sobre lo que había que hacer entre los partidos era enorme. Pero era fuera del Parlamento esas jornadas, ¿no? Era fuera del Parlamento, y sobre todo la idea era que, digamos, el diagnóstico está hecho, porque eso también es interesante, el diagnóstico está hecho sobre lo que pasa, lo que ha dicho Ignacio, la parte pública, la parte privada, la parte de los promotores, el diagnóstico está, hay consenso en lo que hay que hacer, pero ese consenso desaparece cuando llegas al Parlamento porque prima la bronca, y en eso, vuelvo a lo que decía Gonzalo, eso es lo que se transmite a la ciudadanía, es decir, aquí prima la bronca, prima otro tipo de cosas, y estas cosas que son importantes y que, insisto, no se van a solucionar en el corto plazo, quedan aparcadas, y tampoco se pueden solucionar sin, como siempre, acuerdos de los dos partidos, porque evidentemente ya lo sabemos, no solo porque son necesarios, sino porque las comunidades autónomas, la mayoría las gobierna el PP. Por tanto, como dice Gonzalo, lo que transmites a la ciudadanía es que te importa más la bronca que las cosas que realmente son fundamentales para los ciudadanos con la vivienda. Y por terminar, el tema de la brecha generacional, me gusta muchísimo que lo traigáis, porque de verdad siempre hablo de mis hijos, pero es que es exactamente la situación en la que están. Es un problema enorme, tiene que ver también, como habéis dicho, con los sueldos. Los sueldos no tienen nada que ver con los precios del alquiler, la vivienda, por lo menos en ciudades grandes, y por tanto la frustración del proyecto vital y la frustración con el sistema, ojo con esto, es muy grande. Sí, pero estamos hablando de chavales trabajando. Claro, no, te iba a decir, he apuntado trabajadores pobres, claro, digo, si todos trabajan. Estamos hablando de gente que claro, trabaja, gente que tiene una nómina, claro, es decir, que no... Sí. Menos mal que el SMI ha subido el 60%, ¿eh? Y si no, imaginaos cómo sería. Pero no te da. Bueno, pero esta situación es gravísima, imagínate si encima no se suben los salarios. El dato que nos decían, voy contigo, Gonzalo, el dato que nos decían de Baleares, que necesitan el 135% de su salario para pagar el alquiler de una vivienda, Gonzalo. El hecho de que la política de vivienda esté transferida a las autonomías es un obstáculo, porque hay equilibrios políticos, lo sabemos bien, que pueden colapsar las propuestas que se hagan desde el Ejecutivo, pero hay que poner a disposición todas las herramientas para que sea la ciudadanía la que valore si su gobierno autonómico las está ejecutando o no las está ejecutando. Se ha hecho de una manera insuficiente con las zonas tensionadas y la regulación de los precios del alquiler. Pero hay otras muchas cuestiones. Decía Ignacio, tiene razón, que hay que construir para que haya vivienda pública, pero se puede ir más rápido, se pueden encontrar algunos atajos, como haciendo, por ejemplo, creando el derecho de tanteo y retracto para que municipios y autonomías puedan tener la prioridad a la hora de comprar viviendas nuevas. Desde luego reservando un porcentaje del parque de nueva vivienda para que vaya a uso público, creando bolsas de alquiler desde los municipios, desde las entidades públicas, para distribuir y para administrar a quién accede al alquiler. Esto desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Se está hablando también, por ejemplo, el Future Policy Lab emitió un informe hace un par de años, ¿no?, que hablaban de 30 hasta 30, que al menos el 30% del parque público esté destinado al alquiler de jóvenes menores de 30 años. Es decir, son medidas que responsabilizan además a los distintos niveles de la administración y que hacen que la ciudadanía pueda decirle a su ayuntamiento o a su autonomía, oye, que esto lo podéis estar haciendo ahora. No tenemos que postergarnos a la idea de, bueno, es que todavía queda por construir, es que la construcción es a largo plazo, es que no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que esas medidas sí que se pueden empezar a ejecutar. Elisa. Sí, yo quería decir muy brevemente que lo que pasa es que algunas de esas medidas no funcionan, ¿no? Y eso también es interesante, porque ya lo puedes saber, porque tienes mucha evaluación sobre estas medidas, digamos, rápidas, que algunas pueden funcionar. Yo estoy más por el tema efectivamente fiscal, sobre todo porque se ve que en otros países sí funciona. En cambio, lo de las zonas tensionadas, es que de nuevo estuve ayer en una charla sobre vivienda, se está demostrando que no funcionan. Ojo también entonces con las medidas rápidas, porque tienes que ver y tienes que evaluar si funcionan o no funcionan. Yo no estoy de acuerdo en que la regulación sobre alquileres en zonas tensionadas no funcione. No funciona, especialmente en Madrid, donde no se aplica. Así seguro que no funciona. Los datos son de Cataluña. Tienes a un montón de ayuntamientos, incluso del PP, hoy planteándose aplicarlas, porque se han dado cuenta de que algo hace. Evidentemente algo hace. Y luego yo sí que creo que aquí hay que aplicar no una medida, varias de ellas. ¿Qué sentido tiene que en esta situación se permitan viviendas ilegales en alquiler? Turísticas que no cumplen con ningún requisito y que sigan alquilando sin que estén a la vista en las plataformas. No, es muy poco, depende. Hay barrios de Madrid donde superan porcentajes del 20%. Hace poco publicamos un mapa en el diario.es de los centros de las ciudades donde se veía perfectamente el porcentaje de vivienda turística que hay, y hay zonas donde es mucha vivienda la que se está pero sacando. Además, Ignacio, hay constancia de que hay viviendas ilegales en esas plataformas. ¿En Completamente. serio no se puede actuar contra esto? Mientras el PP siga pensando que el libre mercado es el libre mercado, seguro que sí no se
podrá, pero es que primero que hay recursos jurídicos para hacerlo, porque en fin, en la propia Constitución española te explican que el mercado está también supeditado al interés social, o sea que se puede hacer muchas cosas. Y además es que creo que hay que hacer todas ellas y todas a la vez. No puede haber viviendas vacías como especulación. No puede haber, tiene que haber además impuestos sobre el suelo disponible que no se ejecuta. En otros países se aplica, ¿eh? En Reino Unido no es ningún país bolivariano. Impuestos al suelo no productivo y que no se saca al mercado. Tiene que haber muchas medidas al mismo tiempo y aún así estoy de acuerdo en que esto no se va a arreglar ni en un año ni en 2, pero como sigamos haciéndolo mal, pues tampoco lo arreglaremos en 15. Muy breve, Elisa, sí, no, simplemente yo quería hablar de un tema que es evaluación de políticas públicas, que es una cosa que se hace muy poquito en España, es decir, tú puedes poner todas esas medidas, algunas están funcionando en algunas comunidades, otras no, lo que tienes que hacer es evaluarlas, porque de cara a generalizarlas, puedes decir estas funcionan y estas no. Y eso de verdad que es una idea que quiero dejar aquí. Por favor, evaluemos las políticas públicas, porque tenemos en otros países o en otras comunidades información para hacerlo. Abierto, Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco e Ignacio Escolar. Vamos ya con la situación ahora mismo. Este jueves por la mañana, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista, una semana se cumple de que estallara todo el caso Santos Cerdán. Estos últimos días el presidente ha querido mantener personalmente esa ronda de contactos con los socios, lo ha hecho con algunos y estos, con los que se ha reunido, no terminan de brindar un apoyo cerrado. Es la principal conclusión que se puede sacar de estos encuentros, porque ninguna de las formaciones que en su día votó en favor de la investidura ha sido capaz de respaldar abiertamente al Ejecutivo a la salida de estas reuniones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángeles. No confían del todo los socios en el Partido Socialista. Ninguno está dispuesto a cerrar filas de manera determinante en torno al presidente. De hecho, son más las voces que ponen en duda la continuidad de la legislatura. Así que ahora en el Ejecutivo, Guille, se abre otro debate que es cómo afrontar el futuro a corto plazo y cómo explicar la decisión de continuar, de agotar la legislatura. Sí, porque no convenció a todos en el PSOE la imagen que el gobierno proyectó ayer en la sesión de control, un presidente bloqueado y que incluso reconocen en la Moncloa se equivocó a la hora de responder a la pregunta de los socios de Gabriel Rufián en el tono y en el fondo de la reflexión. Hay voces en las filas socialistas que creen que esto demuestra que la estrategia del y tú más no sirve para responder a la ofensiva de la derecha y a la inquietud de los aliados parlamentarios y de coalición. La Moncloa había preparado la agenda de esta semana con la idea de dar cierta imagen de normalidad tras el estallido del escándalo de Santos Cerdán, pero se ha quedado lejos de lograrlo y de hecho el jefe del Ejecutivo ha cancelado su participación en el Congreso de Comisiones Obreras sin que en su equipo den una explicación oficial. Sánchez salió ayer de la Cámara transmitiendo una sensación de agotamiento para los socios, así lo dijeron ellos mismos, y la ronda con los grupos de la investidura se cierra sin que garanticen su apoyo total. Todos están a expensas de lo que pueda salir de la investigación judicial. La incertidumbre es evidente en el PSOE, donde aseguran que van a tener que aprender a convivir con ello, pero todo esto aviva en el partido y entre los grupos de la investidura el debate sobre si el jefe del Ejecutivo será capaz de aguantar la presión y sobre todo en qué estado llegará el PSOE a una hipotética cita electoral si la estrategia es solo resistir por resistir. Hay diputados socialistas que creen que faltan ideas para salir de esta situación. En el equipo de Sánchez se aferran al argumento de que nadie en el bloque de investidura quiere un adelanto electoral, aseguran que en privado el apoyo de los socios es mayor del que trasladan en público y se aferran a una idea, y es que están buscando una serie de medidas en materia de social y regeneración para calmar la inquietud que ayer trasladaron los socios parlamentarios. Guille, gracias. Hasta luego. Uno de los argumentos que esgrimen estos socios que se han ido reuniendo con Pedro Sánchez para no cerrar filas de manera contundente en torno al presidente del gobierno es que nadie sabe lo que va a salir de ahí. No saben si el caso queda circunscrito a lo que conocemos hasta ahora, ese triángulo tóxico del que se habló desde el gobierno: Koldo, Ábalos y Cerdán. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Así que por lo pronto lo que hacen los socios es pedirle al presidente que cumpla con todos los compromisos que adquirieron cuando le dieron el apoyo, pero además, como dijo ayer el líder de Esquerra, es necesario que el gobierno dé un giro, y lo escuchábamos en el arranque de este abierto, para aprobar medidas en materia social antes de que termine la legislatura, termine cuando termine.
Sí, los socios empiezan a tener la sensación de que esto se acaba, de que el caso Cerdán está dinamitando la legislatura, que el PSOE no se mueve y ante lo que podamos seguir conociendo, los aliados marcan distancias, pero sin olvidar lo que está encima de la mesa. Y lo que está encima de la mesa son compromisos pasados y adquiridos, pero también futuros que se puedan adquirir. Gabriel Rufián lo resumía perfectamente y tras verse con Sánchez le pedía que no se olvidase de la vivienda, pero también, y en el Pleno, le decía que elimine aforamientos y legisle contra empresas corruptoras. Vaya contra las corrupteras, contra las constructoras, en definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa, multas millonarias para quien corrompa. Y 3, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Bildu también pide medidas sociales para rearmar la mayoría progresista. Sumar, dentro de la coalición, exige priorizar su agenda social, que según denuncian lleva meses bloqueada por el PSOE. Y luego están los nacionalistas. En relación con lo que el Partido Nacionalista Vasco le exige es ejemplaridad, transparencia y que cumpla el pacto que tiene con nosotros de investidura. Nosotros no vamos a pedir ningún plus más ni vamos a mercadear con estos hechos tan graves que todos conocemos. Escuchábamos a la portavoz del PNV, a Maribel Vaquero, decir que no van a mercadear, pero el PNV, como Junts, recuerdan que hay competencias por transferir y se preguntan qué hay de lo suyo. Y ante ese contexto, y tras verse con los socios en Moncloa, se abren a sus peticiones porque saben que los socios están con la mosca detrás de la oreja, incluso como ha hecho Podemos Ángels, dando la legislatura por muerta. Josu, gracias. A vosotros. Y les decía que el Gobierno y el Partido Socialista quieren encapsular el problema a esos 3 nombres, pero el tema está en que el problema se expande y se ha expandido, por ejemplo, en el Partido Socialista de Navarra. Ahí es donde la presidenta de la comunidad y del partido ha forzado la dimisión de su hasta ahora número 2, de Ramón Alzorriz. Radio Pamplona, Javier Lorente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esta dimisión se produce después de que Alzorriz le haya ocultado durante esta semana, desde que estalló todo el escándalo, a la presidenta, a María Chivite, que su pareja estuvo trabajando para la empresa Servinavar, una compañía de la que Santos Cerdán posee un 45% y que sirvió, según la investigación de la UCO, para canalizar mordidas y asumir obras públicas. Eso es, no encontré el momento, no es fácil. Fue la justificación de ayer por la noche de Alzorriz cuando a última hora comunicó su salida de la dirección del partido, también de la portavocía, por la pérdida de confianza de la presidenta y líder del partido. Y es que ayer fue 8 días después de que la UCO registrara la sede de Servinavar y el mismo día en el que conocimos eso que decías, que Santos Cerdán había comprado en 2016 en un contrato privado el 45% de esa empresa. 8 días después, Chivite conoció esta información, cuando menos relevante. La novia de su número 2 trabajó desde 2021 hasta el año pasado en Servinavar, en la empresa liderada por Anchón Alonso, una de las personas clave también dentro de esta trama. Traicionada, lo dijo así Chivite ayer, traicionada por su referente en Madrid, por Santos Cerdán, la semana pasada, traicionada por su número 2 en Pamplona, Alzorriz. Esta semana Chivite reúne a su permanente ahora para analizar la situación creada tras las últimas horas y estudiar cuáles son los posibles siguientes pasos a dar. Entre las que se están hablando estas últimas horas está la posibilidad de presentar una moción de confianza que dependería, eso sí, del voto de Euskal Herria Bildu. Son 6 las obras que estas empresas, Servinavar y Acciona, se adjudicaron aquí en Navarra en la última década. De ellas, 3 fueron con el anterior gobierno, con el de Usue Barcos, otras 3 con el de María Chivite. La más importante es la única que está en este momento en marcha, la duplicación de los túneles de Belate por un valor de casi 70 millones de euros. Lorente, gracias. Hasta ahora. Efectos de la onda expansiva, en este caso en el Gobierno de Navarra, que se plantea incluso la posibilidad de una cuestión de confianza después de todo lo que se ha ido conociendo. Ignacio, lo último que sabemos del presidente del Gobierno es que él está dispuesto a agotar la legislatura. Lo último que sabemos de los socios es que no lo ven tan claro, que lo ven difícil, lo ven complicado. Y el nexo común entre los dos es que nadie sabe qué es lo que queda por salir, qué es lo que queda por conocer. Esta es la clave. Yo creo que todos están pagando la sorpresa que supuso el informe de Santos Cerdán. Hay que recordar, por ejemplo, que el día antes, el miércoles, por la mañana, Gabriel Rufián salió a decir que todo era una persecución injusta y que el gobierno debía poner pie en pared y parar todas estas campañas de fuerzas policiales y de los jueces contra el gobierno. Todo esto cae con la llegada de ese informe de la UCO, que demuestra que no es que a diferencia de lo que ocurría con otros casos, supuestos casos de corrupción, aquí no hablamos de, en fin, denuncias bastante poco sólidas como las que persiguen a Begoña Gómez, sino corrupción
de la de verdad, de la de toda la vida, con cifras muy grandes, de la obra pública. Y a partir de ahí se genera una sensación de desconfianza extrema. Nadie se fía de nadie. Nadie sabe qué va a salir. En el PSOE están pendientes de saber qué va a ser lo siguiente, no tienen información, que eso también es muy llamativo, ¿no? Esta supuesta dictadura no es que no controle las fuerzas de seguridad del Estado para saber, para parar, no, es que no sabe ni siquiera lo que están haendo. O sea que ya eso te demuestra un poco el nivel de poco control que tiene el gobierno sobre el propio Estado y sus fuerzas. Y a partir de ese momento, claro, todo el mundo está con la certeza de que va a haber más grabaciones, porque Koldo no grabó solamente a Santos Cerdán, a Koldo y a Ábalos. De hecho, los informes son temáticos. La UCO tiene en su poder muchísimas grabaciones y de momento solo ha sacado lo que afectaba a Santos Cerdán, pero eso no significa que no haya grabaciones de otras personas que se sabe que han hablado con Koldo, como la presidenta del Congreso, como algunos ministros como Ángel Víctor Torres, pero que no se sabe qué han dicho en esas conversaciones, qué está grabado, si hay algo que es simplemente feo, como pudo ser que el presidente del gobierno llamase pájara a una ministra de Defensa, o si es algo delictivo, como lo que nos estamos encontrando aquí, que de eso pues hay incertidumbre, miedos, nervios y una sensación de si incluso Santos Cerdán, que no solamente el gobierno confiaba en él, sino todos los socios parlamentarios se fiaban de su honradez, él tenía una relación excelente con el PNV, con EH Bildu, con Junts. Tenía la confianza de Puigdemont y de Turull, es decir, no se lo podían creer ninguno porque todos ellos pensaban que sí, que lo de Ábalos ya se veía venir, pero que Santos Cerdán no tenía la apariencia de una vida tan desordenada como la de Santos Cerdán que les llevase a esto. Creo que además ayer el gobierno se equivocó, el presidente del gobierno se equivocó en la respuesta que dio a Gabriel Rufián, esto de no haga de la anécdota, como que anécdota, esto no es una anécdota, esto es uno de los casos de corrupción más graves de la historia del PSOE. Ya, con lo que hay ya, no si encima sale más, imagínate, pero con lo que tenemos sobre la mesa, que es 2 secretarios de organización cobrando presuntamente mordidas, ya es suficiente. No hace falta, no es una anécdota, no es una cosita de un pueblo o de un diputado por ahí perdido, es el centro, el corazón del Partido Socialista. Y luego tienes el añadido de que los socios están todos intentando distanciarse, poniendo la mayor distancia posible en la vida pública y en la parte privada, trasladando al gobierno que, por favor, ni convoque elecciones ahora, ni les fuerce a una moción de confianza que sería trasladar presión sobre ellos, que no les obligue a tener que retratarse públicamente en el Congreso votando porque no quieren votar un adelanto electoral, pero tampoco quieren que les hagan pasar por ese trance. El abierto Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar, hablando de la situación del gobierno del Partido Socialista, la voluntad expresada por el presidente del gobierno de agotar la legislatura y las dudas que tienen los socios. Bueno, algunos dan la legislatura por acabada, como es el caso de Podemos, y las dudas que tienen los socios que se han ido entrevistando con el presidente del gobierno de que esta legislatura se pueda acabar en 2027, no haya que acabarla antes. Y claro, la pregunta, Elisa, es ¿en qué circunstancias se acaba la legislatura? Porque es verdad, y decíamos con Ignacio que es la clave, que el presidente del gobierno va un poco a ciegas, porque nadie sabe qué más hay y nadie sabe qué más va a salir. Sí, yo creo que Ignacio lo ha dicho muy bien, ¿no? Es una crisis de confianza total y cuando tienes una crisis de confianza es difícil pedir confianza a tus socios, ¿no? Pero además yo quería retroceder un poquito porque lo suelo repetir aquí, es que tú ya tienes un problema previo, ¿no? Y recuerdo que no tienes unos presupuestos presentados y esto es importante porque quiere decir que no confías en que te los van a aprobar y que por tanto no tienes una mayoría de presupuestos y que además dices que vas a gobernar sin presupuestos hasta el año 2027 y a mí esto me parece ya que refleja claramente tu situación precaria. Claro, si a esto se une un escándalo de corrupción, totalmente de acuerdo con Ignacio, que es importantísimo, que es gravísimo, que es el de siempre además, ligado a la obra pública, pues claro, se junta un poco todo a la vez. A mí me parece complicadísimo sostener la legislatura, además, como bien habéis dicho, claro, esto es un poco vergonzante. Yo no quiero retratarme con estos señores en una moción de confianza porque, claro, me salpica y me puede suponer un coste, ¿no? Y otra cosa que suelo repetir, y esto de las políticas progresistas, pues serán para algunos, porque desde luego Junts y el PNV no los veo mucho en ese bloque. Es decir, yo creo que se juntan muchos problemas que vienen de antes y esto es como la chispa, ¿no? Ya que hace saltar un poco por los aires esa confianza, entre comillas, que ya digo, estaba muy dañada por la realidad, no por otra cosa, y ahora ya, pues este es el juego de, a ver, ¿cómo podemos hacer para que parezca, pero no parezca, a mí que me den lo mío, pero que no parezca que yo apoyo este gobierno? Bueno, yo lo veo muy, muy difícil seguir así. Y otra cosa que sí que quería añadir, claro, las medidas de regeneración, las medidas de tal, ¿cuántas veces hemos oído esto, no? Es decir, vamos a legislar, vamos a... Claro, con perdón, esta es la corrupción, como bien dice Ignacio, es que es la corrupción
de hace 30 años. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído, vamos a regenerar, no va a volver a pasar, la obra pública, las empresas corruptoras? Hombre, ya llega un momento que la gente piensa, estos señores no se lo toman en serio porque constantemente repetimos los mismos casos de corrupción. Por tanto, yo veo muy complicado, además que lo veo como un calvario, sinceramente. Eso ya, digamos, las personas que están ahí, no sé cómo lo viven, pero desde fuera. Y luego yo creo que una cosa importante, que además, perdonad por la autocita, pero lo he dicho esta mañana en la agenda pública, es que yo creo que esto favorece a las fuerzas extremas. Es decir, esta sensación de desorden, de desastre, de falta de confianza, de todos son iguales, yo creo que a quien va a favorecer va a ser a Vox o al albise de turno o a quien salga. No precisamente a los partidos, digamos, ni progresistas, ni siquiera pienso que vaya a favorecer al PP. Pues fijaos, yo sí creo que, dado que vivimos en un régimen parlamentario donde el presidente del gobierno es investido a través de una serie de negociaciones y de compromisos y transacciones o negociados por las distintas fuerzas que componen el Congreso, yo creo que el gobierno sí tiene legitimidad para continuar hasta el final de la legislatura. Oye, yo no he dicho que no tenga legitimidad, ojo, que yo no he dicho eso. Legitimidad sí, pero también viabilidad. ¿Por qué? Eso, porque viabilidad, que es otra cosa. Los socios saben que han negociado una serie de intercambios, una serie de compromisos, que seguramente no puedan conseguir con otro tipo de gobierno. Por lo tanto, es normal pensar que, además, en la medida en que el gobierno razonablemente está sacando, digo, no totalmente, porque con muchas dificultades por los vetos cruzados, por la ausencia de presupuestos, pero razonablemente está consiguiendo legislar, me parece que la crisis de confianza no afecta al gobierno si se consigue auditar bien los ministerios en los que la corrupción se ha visto afectada. Yo creo que el problema está en el Partido Socialista y está en la confianza que el líder del Partido Socialista suscita, no solamente por su gestión del partido en el pasado, su conocimiento o falta de conocimiento acerca de lo que se hacía con los cargos públicos y los miembros de responsabilidad del partido, sino por su precaria reacción después. Que esto también cuenta, y lo decimos mucho, lo dijimos como hemos dicho con Ayuso, cuando ha reaccionado mal y es responsable no solamente de las cuestiones de su vida privada y de su entorno, sino de la mala reacción y del uso de instituciones y de cargos públicos para protegerla. Lo decimos del presidente del gobierno cuando no es capaz de hacerse cargo de una manera competente de lo que ha pasado en el seno de su partido. Entonces, yo creo que el problema de confianza está en que esto puede afectar a todos los partidos políticos en un momento de crisis absoluta de esas estructuras de mediación de nuestra representación política, que son los partidos, y el problema que esto va a generar en futuras convocatorias. Y a lo que hay que achacarle la responsabilidad y hay que exigirle mucho es que reaccione de una manera tremendamente contundente para intentar atajar esa crisis de confianza. Pero creo que el gobierno, en la medida en que pueda mantener esos compromisos alcanzados en la investidura, que es difícil, puede intentar seguir gobernando con cierta legitimidad y con cierta justificación. Es difícil porque ya Podemos ha dicho que no. Y esta es la primera cuestión. Es difícil porque creo que necesita Ábalos. Que sigue estando por ahí, ¿no? En el Congreso. Pero yo creo que tiene legitimidad para intentarlo. Déjame un momento, porque creo que va a empezar una comparecencia de la presidenta de Navarra, María Chivite. Recordemos la dimisión, forzada por ella, de su número 2, después de que le contara una semana después que su novia trabajaba en la empresa en la que, según el informe de la UCO y una escritura localizada en uno de los registros en una de esta empresa, se supo que tenía el 45% de esta empresa, el propio Santos Cerdán. Ayer Chivite forzó la dimisión de su número 2 en el Partido Socialista de Navarra y ahora mismo está compareciendo. Rueda de prensa que di, avancé el empeño como presidenta y también añado como secretaria general en defender la limpieza y la honorabilidad tanto del Gobierno como también del Partido Socialista de Navarra. Y efectivamente, ha sido así, con el caso del compañero Ramón. Dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. Él me comunicó ayer una información que era desconocida y, por lo tanto, tiene que asumir también las responsabilidades del error que ha cometido. No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi gobierno.
Este es el empeño en el que estoy, lo dije ayer, con triple auditoría y desde luego llegando hasta el final de cada una de las informaciones que vayamos conociendo. Mañana el Partido Socialista de Navarra tendrá una ejecutiva porque hay que elegir a un nuevo portavoz y, como digo, pues esa decisión se tomará mañana en ejecutiva. Sigo defendiendo lo mismo que lo hacía ayer, que no hay ni un solo informe jurídico, de auditoría, de informaciones policiales que vamos saliendo, que apunte a ninguna ilegalidad cometida en ninguna adjudicación, y en eso me mantengo. Si hay alguna cuestión. Pues esta es la comparecencia. Ahora se someterá a las preguntas de los compañeros. Se la ve afectada como se la vio afectada el día que se supo todo el escándalo Santos Cerdán. Era una persona muy próxima, es una persona muy próxima a Santos Cerdán y que ayer tuvo que provocar la dimisión de su número 2 ahí en el Partido Socialista de Navarra y también en el Parlamento por el hecho de que su novia estuviera trabajando en esa empresa de la que Santos Cerdán tiene el 45% y que ha tardado una semana en contarse. Lo escuchábamos, antes nos contaban desde Navarra como Ramón Alzorri y decía, es que no encontraba el momento de decírselo. Bueno, había tenido una semana para decírselo. Ignacio. Yo creo que esto demuestra también que para la izquierda, para los votantes de la izquierda, la corrupción es un pecado mortal no venial. Que no es una cosa que se pueda contemporizar, tolerar, que la menor sombra acaba generando que la persona afectada tenga que salir inmediatamente. Y sin caer en el y tú más, porque no creo que sea la manera, es muy llamativo la comparación con lo que ocurre cuando salen casos de corrupción en otros partidos. Nosotros vimos un escándalo que escandalizó al propio presidente del Partido Popular, que es que el hermano de la presidenta de Madrid se había llevado una comisión de un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid, y quien salió por la ventana de Génova fue Pablo Casado, no Isabel Díaz Ayuso. O tenemos, por ejemplo, a la secretaria de organización del PP de Madrid, una persona completamente anónima, porque no sale ni por la tele, ni prácticamente en los medios de comunicación, que se llama Ana Millán, que va a organizar el Congreso del Partido Popular y que está también inmersa en un tema de corrupción. ¿Está imputada? Por su propia gestión en el ayuntamiento. Es decir, que pero más allá de que esto demuestra también hasta qué punto la debilidad de la izquierda y del gobierno para abrir los debates, cómo los debates se plantean de manera muy distinta en función de quién sea el protagonista, también demuestra algo importante, que es que para el votante, que es el que presiona a los partidos, para el votante no es tolerable que el número 2 del Partido Socialista de Navarra esté en la constructora que se lleva a contratos públicos y de la que Santos Cerdán de manera oculta tenía un 45% por los indicios que hay. Es muy llamativa de todas maneras los contratos de esa constructora, porque hay varios, desde que se forma y desde que Santos Cerdán formó parte del accionariado. La mayoría de las cantidades vienen de la época, las cantidades más importantes vienen de la época en la que el gobierno de Navarra estaba en manos del Partido Socialista, pero se arranca esas UTEs extrañas con Acciona y esas supuestas comisiones cuando no está gobernando el PSOE en Navarra y gobierna Geroabay. Es decir, que hay cosas ahí que todavía no hemos acabado de entender de cómo funcionaba esta trama. Pero fíjate que para el Partido Socialista es mejor que se demuestre que esto era dinero que acababa en las manos de Santos Cerdán, que aparezcan sospechas sobre el ático que tiene, por ejemplo, en el que vive, de alquiler, que finalmente sea una trama en la que Santos Cerdán no se lleva dinero, porque si no lo llevaba él, se lo llevaría al partido. Claro. Y para mí, volviendo a lo que decía Gonzalo de la necesidad y de la legitimidad del gobierno, creo que el gobierno caerá el día en que uno de sus socios, y mira que hay, salga y diga, no vamos a apoyar nunca más a este gobierno, tiene que convocar elecciones o tiene que someterse a una moción de confianza. Y por ahora ninguno lo ha hecho porque ninguno lo desea. Claro. El día que eso ocurra, este gobierno cae porque existen contrapesos parlamentarios, los que tienen que ser, que no es la presión de la oposición diciendo pues convoca elecciones inmediatamente, porque eso no es un argumento, sino que será el día en que los socios, uno de ellos, uno solo, y mira que hay, diga estas simples palabras en una rueda de prensa. Sí, yo quería aclarar una cosa. Esto no es un caso de corrupción que se pueda encapsular en el partido. Esto es importantísimo porque la corrupción es a través de los contratos públicos y a través de las administraciones. Por tanto, pensar que no tiene nada que ver, más allá de que haya o no financiación irregular, no. Es un caso de corrupción directamente ligado a las administraciones públicas en Navarra o en los ministerios. Esto es importante. Entonces, encapsular en el partido es que no tiene sentido, sencillamente porque tienes la corrupción en las administraciones. Y además, insisto, es el modus operandi de siempre, que son mordidas a cambio de contratos amañados. Anda que no sabemos de esto. Bueno, siguiente punto. Auditorías. Vamos a ver, es que en la administración hay intervención, hay un montón de controles. Que esto pase inadvertido tiene que
que si queréis en otra charla os lo doy porque pasa inadvertido, pero no es problema de ahora voy a hacer una auditoría en los ministerios. No, mire, si tiene usted intervención en los mecanismos, los mecanismos ya existen. existen. Es decir, hay 500 mecanismos, es que es una cosa que yo digo mucho, o sea, que parece que no hay ningún control y tengo que hacer una auditoría. Mire, no, hay un montón de mecanismos. El problema es que esos mecanismos o no funcionan, o miran para otro lado, o no se enteran, o sea, pero vamos, que no, de verdad, que no nos digan que van a hacer una auditoría, porque yo es que me pongo de los nervios. ¿Para qué queremos toda la intervención general del Estado o las de las comunidades autónomas? Y el tercer tema, que tiene que ver un poco de, ¿es la izquierda más o menos reacciona mejor o peor? Mire, yo de verdad, como ciudadano, a mí me da igual si uno reacciona antes o uno reacciona después. La idea... No, escucha, porque además no es verdad, quiero decir. No, sí lo es. Bueno, vale, a ver, que el señor Ábalos sigue con el escaño. ¿Tú crees que Ayuso sabía cómo se pagaba el piso en el que vive? O a lo mejor la engañaron. Pero vamos a ver, ese es el Itumás. No es el Itumás, bueno, tú planteas que da igual la reacción. No es el Itumás porque estamos comparando reacciones. Estás diciendo que yo no estoy diciendo nada, lo que estoy diciendo, y creo que deberíais ser conscientes, es, digamos, que la gente piensa, ¿pero esto qué es? Y de verdad, la gente no, pero la general, reacción no es igual. Escucha, me niego a aceptar eso, pero no es verdad. Bien, tú tienes esa opinión y el de enfrente tiene la opinión de que reaccionan mucho peor. No es una opinión, es comparar cómo ha reaccionado el Partido Socialista con este escándalo con cómo reacciona el Partido Popular con los que rodean a Ayuso. Lo que os quiero transmitir es que si estamos de acuerdo, que creo que estamos, que estos son corrupciones sistémicas muy enquistadas, que tenemos un problema con la contratación pública desde hace muchos años, la sensación de es que es el PSOE, es el PP o es el de enfrente, de verdad. Yo recuerdo que el primer dimitido de la Gürtel fue el ministro de Justicia del Partido Socialista. El segundo fue un diputado de la Comunidad de Madrid. Si lo queréis ver así, yo lo único que os digo y luego el tercero fue el juez que lo investigaba. Esos fueron los que cayeron cuando salió la Gürtel. Lo que quiero decir es que la desafección, y esto sí me parece importante, que puede tener el ciudadano de a pie con un sistema donde constantemente tienes casos de corrupción que se parecen muchísimo y que luego unos dirán yo reacciono antes, yo te invito antes, el otro dirá que no. Bien, es tremenda. Sí, Elisa, y eso sí que creo que es importante que lo entendáis. Porque si no se van a entender lo que va a pasar en unas elecciones. Pero yo creo que es importante dar información para combatir ciertas percepciones. Bien. Entonces, eso que tú dices no es una opinión. En la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, es un hecho que la estructura del Partido Popular ha convivido con la corrupción de una manera sistémica, la ha tolerado, incluso se ha jactado de ella. Entonces, yo creo que si hay una percepción de que todo es igual, hay que combatirla con información. Yo creo que eso es así. Otra cosa es que, yo insisto, no se trata tanto de encapsular el partido. No me gusta la palabra encapsular porque parece que permite aislar. Al contrario, yo defiendo que esto no es posible. Lo que quiero decir es que el gobierno, no todo el gobierno, no cada uno de los ministerios está siendo corrupto, no todos son conniventes con esta corrupción, pero hay niveles de la administración en los que esto ha sido posible, en los que la neutralidad de los técnicos que participan en la licitación de los contratos no está funcionando. Hay que hacer una evaluación correcta de qué es lo que no está funcionando en ese ministerio. Exacto, en esos ministerios, pero el resto creo que tiene cierta legitimidad para seguir funcionando. ¿Qué es lo que no tiene legitimidad? Pues creo que, sobre todo después de las malas respuestas, cuando dos secretarios de organización, que son quienes hablan, quienes negocian con todo el mundo en un partido político, han estado a cargo de estas corrupciones, es totalmente normal, comprensible la desconfianza. No podemos decir, no, esto se encapsula en esta tríada. No, la desconfianza permea a toda la estructura de ese partido, más cuando es un partido, y aquí el secretario general es el responsable, que se organiza de una manera oligárquica y vertical. De tal manera que no se puede decir, no, es que los que estaban al lado de ese que está en la cúspide son los únicos. No, hay que hacer una evaluación muy exhaustiva de por qué eso ha sido posible en ese partido, de por qué quizás haya habido una ley de silencio interna en ese partido. Hay que hacer una evaluación de por qué la falta de voces críticas, la imposibilidad de que haya disenso dentro de ese partido quizás haya posibilitado una falta de vigilancia interna, y eso todo es el trabajo que hay que hacer. No basta con que el secretario general del Partido Socialista diga, no, somos un partido impecable, somos fantásticos, y solamente ha habido 2 casos problemáticos. No. Todo el partido tiene que reorganizarse estructuralmente, tiene que pensar en cuáles son las cuestiones de su manera de ser y de estar que han favorecido ese problema. Entonces yo creo que a eso es a lo que estamos todos expectantes. Dime.
No, quería comentar una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? No todos los ministerios están pringados. Yo de verdad es que oír ese tipo de cosas me deprimo. O sea, evidentemente el problema está... pero quiero decir, es que faltaría más. Es decir, no, es que los demás ministerios o las demás comunidades autónomas, por favor, es que claro, si ese es el nivel... No es un gobierno, no es un gobierno conniviente con la corrupción, no podemos decir eso tampoco. Yo lo que te digo es que la corrupción está dentro de la administración. Yo creo que es necesaria la colaboración de la administración. No sé si solo en el Ministerio de Fomento, pero ya nos vale. Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Sabemos que hay contratos bajo la lupa en un Ministerio de Transportes durante la época de un ministro. Exacto. Ni siquiera ahora, era un ministro que se llama José Luis Ábalos, que ya sabíamos que estaba siendo investigado por corrupción desde hace un año. Es decir, que esto no es un salto. Lo que ha saltado es otra cosa, que es que en esa misma trama donde estaba Ábalos también había una persona que no se sabía, que era Santos Cerdán. Pero siempre en el mismo tipo de contratos, en el mismo tipo de adjudicaciones. Obra pública. Quiero decir que es bastante grave ya de por sí para que no haga falta exagerar. O sea, que no creo que sea... Y desde luego creo que decir que han operado igual la respuesta en el Partido Socialista que en el Partido Popular no se compadece con la realidad. Es que la realidad es que tenemos en el Partido Popular de Madrid a una presidenta de la Comunidad de Madrid que vive en 2 casas, pagada la primera de abajo por una persona que defraudó a Hacienda después de cobrar 2 millones en una comisión de compraventa de mascarillas. Sabemos que el piso de arriba también lo usan, pero está a nombre de una sociedad donde aparece como representante el abogado de la pareja de Ayuso. Y todo esto, ¿cómo no va a ser un escándalo? ¿Y cómo podemos argumentar que esto no es... Y sabemos que está imputado la propia pareja de Ayuso por corrupción en los negocios, además de por su fraude fiscal, además de por la falsedad documental. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Partido Popular a todo esto? Nada. Y el propio Partido Popular está ubicado en una sede que está pagada con dinero B. Además, que el anterior secretario presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se cuestionó en un momento si iba a vender, y cuando llegó Feijóo se le preguntó. Y Feijóo mantuvo la sede allí. Es decir, yo sí que creo, y ahí, Elisa, yo sí que creo que es importante, sobre todo para no confundir y para no crear el efecto de que todos son iguales. La corrupción afecta a todos, porque todos tienen casos de corrupción en sus partidos. Ahí estoy de acuerdo. Pero que no todos los partidos actúan igual ante la corrupción, la respuesta que dan los partidos a la corrupción, estamos hablando del Partido Socialista y del Partido Popular, yo creo que es evidentemente diferente. Y como decía Gonzalo, son hechos, es decir, no es una percepción, son hechos. ¿Cómo actúa? El Partido Socialista intenta cortar de raíz la corrupción en cuanto hay un problema con ella, y el Partido Popular es capaz, como estaba contando ahora Ignacio, de convivir en algunos casos con la corrupción. Tampoco digo que sea generalizado, seguramente habrá presidentes autonómicos, habrá alcaldes, pero en este caso estamos hablando de unos casos en concreto que el Partido Popular puede convivir perfectamente con la corrupción. Tenemos Esperanza Aguirre dando lecciones contra la corrupción, una persona que tuvo a todo su gobierno pringado en la corrupción y muchos de ellos en la cárcel. Sí, yo quiero aclarar que yo no estoy defendiendo al PP, a mí me espanta la corrupción de todo el mundo. Por igual, además, tampoco dabas la sensación de eso. No, pero Elisa, lo que quiero decir es que hay que entender que hechos o no hechos, la percepción está muy tamizada por cuál es el partido de tus preferencias, vamos a decirlo así, por tanto unos consideran más grave una corrupción, otros otra, y en general la sensación que se produce es, cuando me toca a los míos no es tan grave, y cuando toca a los demás es mucho más grave. Perdona que termine. Y la sensación de doble rasero cuando se piden dimisiones por responsabilidades políticas, cuando tienes imputados o no sé qué, la sensación es la que es. A mí me cuesta recordar un caso en el Partido Popular en el que la respuesta a un caso de corrupción haya sido rápida y contundente. Me cuesta recordarlo. Es más, hubo un presidente del Partido Popular que denunció un caso de corrupción y la respuesta del partido fue rápida y contundente. Le echaron. Eso es. Además, esto no obsta que critiquemos. Yo creo que hagamos esa diferenciación a partir de hechos e informaciones para combatir percepciones no quiere decir que no estemos criticando al Partido Socialista y que no se ponga en duda que la estructura actual y que la legitimidad de Pedro Sánchez como secretario general esté en duda. Dejadme que cuente 2 cosas más relacionadas con este caso.
La primera tiene que ver con lo que va a hacer, los siguientes pasos que va a llevar a cabo la Guardia Civil en torno a Santos Cerdán, porque recuerden, ya no es aforado, dejó el acta de diputado y así que la Guardia Civil ha pedido autorización al juez para poder investigar su patrimonio en busca de posibles irregularidades. Isabel Vega, buenos días. Hola, buenos días. Concretamente, la UCO lo que hace es pedir permiso para poder examinar las cuentas bancarias y los datos fiscales de Santos Cerdán, porque consideran que hay indicios de que pudo participar en la trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Eso es, lo que la UCO ha pedido al juez básicamente es que implica hacer una radiografía completa de la vida económica de Santos Cerdán durante la última década. Por un lado, piden al magistrado que libre mandamientos a 3 entidades financieras donde él tendría intereses para reclamar todas las cuentas en las que figure, no importa si como titular, autorizado, representante, todos los movimientos, las transferencias, los ingresos, los gastos, todos los productos, tarjetas, valores, fondos de inversión. También solicita que se recabe de la agencia tributaria esa fotografía completa con bienes, inmuebles, operaciones societarias, todas las declaraciones que haya presentado, y todo esto desde 2014. O sea, es una década entera bajo análisis, porque para la UCO es el punto de partida de las relaciones entre Santos Cerdán, el empresario de Servinavar, Koldo García y Acciona, una ecuación que habría estado operando con mordidas por adjudicaciones públicas y que luego se habría importado al Ministerio de Transportes ya con Koldo y con Ábalos al frente. Pues Isa, gracias. A vosotros, buen día. Y una cosa más sobre todo este asunto, porque hemos escuchado en directo a María Chivite, a la presidenta de Navarra, después de la dimisión, porque ella le obligó a ello, de su número 2, por el hecho de que su novia estaba trabajando en esa empresa en la que Santos Cerdán tiene el 45% de participación. ¿Qué más ha dicho Javier Lorente, la presidenta de Navarra? Bueno, pues ha insistido en la pérdida de confianza en Alzorriz. Insiste, lo crean o no, yo no tenía ni idea de dónde trabajó la novia de Alzorriz hasta el año pasado, en referencia a esa empresa Servinavar que fue registrada hace más de una semana por la UCO. Insiste, no va a dimitir porque no hay ningún tipo de señal de corrupción en nuestro gobierno, es lo que ha dicho. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe, unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante, y ese, como digo, va a ser mi empeño. Demuestra, dice también lo que dijo ayer, vamos a ir hasta el fondo de todo este asunto en Navarra, caiga quien caiga, ya sea Santos Cerdán o su número 2 aquí en Navarra, Alzorriz. Los socios ya exigen una investigación a fondo de todo lo que está ocurriendo, mientras que UPN y PP, los partidos de la oposición de derechas, se lanzan directos a exigir la dimisión de la presidenta y la convocatoria de nuevas elecciones. Javier, gracias. Hasta ahora. Y todavía de la política, relacionado pero no con todo esto que estamos hablando, y es que el Partido Popular ya saben que está centrado en este caso de corrupción para intentar desgastar al gobierno, pero está pendiente también de la celebración y de la preparación de su congreso, que está previsto para el primer fin de semana de julio. Empezó el congreso ya con polémica por las divergencias entre Feijóo y Ayuso por el modelo de primarias para escoger al líder del Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y finalmente Feijóo ha optado por una solución híbrida que sirva para contentar o al menos no disgustar del todo a la presidenta madrileña. A ver, porque es un poco lío de explicar, pero empezaremos diciendo que son unas primarias café para todos. Optan por una táctica muy Feijóo, hacer una cosa y la otra a la vez. No es un sistema puro de dedazo de compromisarios, pero tampoco es lo de un militante, un voto, que dice el PP que eso de las primarias libres pues no mola tanto como nos contaron los nuevos partidos. Las primarias hemos visto que han terminado siendo apenas ese maquillaje en partidos que no tienen democracia interna, como Sumar, como Podemos, como el Partido Socialista, para legitimar dedazos flagrantes. Era María Guardiola, una de las ponentes. El sistema por el que opta el PP es un híbrido. Los militantes ya no van a elegir a su candidato de forma directa en primera ronda. Lo que harán será votar compromisarios que van adosados a una candidatura. Y serán esos delegados los que luego designen al futuro líder en una segunda votación ya en el Congreso Popular. En la práctica los afiliados siguen teniendo peso, pero se le da el control al aparato genovés, que es a fin de cuentas el que tiene más orden y mando sobre los compromisarios. Y por si esto fuera poco, será bastante más difícil presentarse. Deberá presentar al menos 500 avales que deben proceder de al menos 25 provincias diferentes.
Desde el PP de Madrid están mirando el texto y aunque no es lo que pedían, creen que con un par de retoques pues podría valerles. Desde Génova se muestran satisfechos y avisan que el sistema tiene poco margen de modificación. A la espera de esa batalla, la ponencia de estatutos tiene alguna otra novedad llamativa. Se crea una oficina de cumplimiento del código ético, otra para atraer el voto migrante, se dificulta la posibilidad de acumular cargos y una última cosa que os va a gustar, muy llamativa, en la que han caído los compañeros del periódico. Ahora que la presencia de cámaras de televisión en el portal de Cerdán se ha convertido en habitual, como lo fue en su día en el portal de Bárcenas, en el PP ya no habrá más tesoreros. El cargo pasa a denominarse Director General de Finanzas. Junquera, gracias. Abrazo. Y una última cosa, pendientes de la situación en Oriente Próximo con ese intercambio de ataques entre Irán e Israel y sobre todo muy pendientes, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De lo que piensa hacer Trump, porque amaga con intervenir, pero después dice que no está tan claro y de hecho algunos medios sí que hablan de que Washington podría iniciar su ofensiva este mismo fin de semana. Eso dicen, que el plan de ataque está aprobado por el propio Trump y que solo falta que él elija el momento en los próximos días. Él lo que sigue haciendo es alimentar la incertidumbre sobre lo que va a hacer o no mientras mantiene la vía de negociación con los iraníes abiertas. Pero, sobre todo hoy, Ángels, muchas voces en Estados Unidos recuerdan la experiencia de Irak. La guerra que el propio Trump calificó como un tremendo error, una gran mentira, decía en 2016. Declaraciones que hoy muchos recuerdan cuando Trump está a punto de entrar en otra guerra que se le encuentran muchas analogías a aquella de 2001, que enredó a Estados Unidos en un conflicto de 9 años y donde se dejó 4.000 muertos, más de 4.000 muertos. Ante esa posibilidad, esta advertencia del embajador iraní en España que estuvo anoche con Aymar. Las bases norteamericanas están muy cerca de nosotros. Si disparan los norteamericanos una sola bala en contra de nosotros, todas esas bases serán objetivos legítimos para nosotros. Y es verdad que están cerca. Las principales bases son las de Bahrein y Qatar, donde se encuentra un cuartel general del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, pero también hay en Kuwait, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos. En torno a 40.000 soldados tienen allí, Ángels, y esta semana han reforzado esa presencia. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pamela Anderson, te quiero mucho. Vi tu documental ayer. Hoy por hoy noticias. Eran las 9:10. Ser podcast. Pamela, te hicieron sentir pequeña y no. Pues vamos a ir terminando. Ana Uslé, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora, de las 10 de la mañana. Pues mirad, no hay jueves sin que a Elon Musk le estalle un cohete. Eso es verdad. Es como el chupinazo que da inicio al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Está ya por aquí Jaime y Nuño, que nos van a hablar de, entre otras cosas, de Ozempic, de este medicamento, porque su descubridor está aquí en España para recoger un premio y nos van a explicar cómo es esa publicidad tan agresiva que han lanzado. Y también nos explicarán cómo es un concurso anual de tesis en 3 minutos que tienen algunas universidades, que Nuño ha participado tesis en 3 minutos. Tesis en 3 minutos, tesis doctorales en 3 minutos. Así que Nuño nos contará porque ha estado ahí. Será muy variadito y siempre muy bien explicado. Muy bien. Muy mal se nos tiene que dar para que Raúl Arévalo, director y actor de cine, no sea coronado hoy como amigo del Club de Amigos Alegres. Seguro que sí. Porque es la primera vez que un candidato está aquí a las 9:30. ¿En serio? Yo me he asustado. Y ha dicho, no, pero yo vengo a ver un rato a Pepa Blanes, ver las instalaciones. Yo no sé si se piensa que como miembro futuro va a tener aquí un despacho. Está viendo las instalaciones. Pero en serio que ya está aquí. Sí, ya está aquí, está contento, está jovial. Ah, vale. Yo perfecto. creo que va a ser sencillo. Vale. La chavalada acaba entre hoy y mañana las clases. No es el caso del Colegio Público Lola Pons, que sigue impartiendo lecciones. Hoy todas las palabras y expresiones que tienen que ver con el sentido del gusto. Vale. Y luego en el cine, uno de los grandes nombres de esta semana es el de Pamela Anderson, la reivindicación de Pamela Anderson que protagoniza uno de los estrenos de la semana, que es The Last Showgirl. Javier Ocaña la ha visto, nos dirá qué le ha parecido. Y la tercera película de la trilogía, 28 días después, 28 semanas después y ahora 28 años después. Zombies, Ángels, no sé si irás a verla. No, ya te digo yo que no he visto las anteriores. Pues nada, 28 segundos después de que acabe esa sección empezará la otra, es Al dente con Ainhoa Aguirre. Esta me interesa más. Hoy cítricos, conchas y bivalvos, que ya sabes que son los moluscos, animales acuáticos, preferentemente marinos, que tienen la característica de tener una concha con 2 partes. Es decir, los mejillones. Si tú vas a una terraza y dices, póngame unos bivaldos, te van a poner unos mejillones. Bueno, también pueden poner unas almejas. Y unas almejas también. Vale, y unas coquinas. A preferir. Ay,
mucho, hay mucho. Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.